Seguro que lo hemos oído mil veces, ¿no? La idea de que hacerse millonario es, bueno, casi fácil. Nos dicen que basta con saltarse el café de la mañana, invertir ese dinerillo y con el tiempo, ¡zas! Millonario. Pero a ver, si de verdad fuera tan simple, ¿no estaríamos todos nadando en billetes? A ver, la fórmula mágica que nos venden es esta. 5 eurillos al día, que vienen a ser unos 150 euros al mes, más o menos. Si a eso le sumamos una rentabilidad del 10% anual y lo dejamos ahí, quieto, durante 45 años, pues el interés compuesto hace su magia. Y ¡tachán! 1,5 millones de euros. En una hoja de cálculo, en un Excel, es que el plan parece perfecto, infalible. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón, nunca mejor dicho. Si la receta es tan clara, ¿por qué no estamos todos forrados? La respuesta, en el fondo, es muy simple. Porque entre la teoría de esa hoja de cálculo tan bonita y la práctica, hay un pequeño detalle, un obstáculo gigantesco llamado la vida real. Así que, en los próximos minutos vamos a ver exactamente por qué este sueño se suele quedar en eso, en un sueño. Veremos el sueño del millonario, después del enemigo del tiempo, luego el precio del crecimiento, el juego mental que supone todo esto y, para terminar, un objetivo mucho más realista. Venga, vamos a empezar por el principio. El sueño del millonario. Hay que entender bien la teoría, porque el potencial es real, ¿eh? Y todo se basa en un concepto que es clave. Hablamos del interés compuesto. La idea es súper simple. El dinero genera más dinero. Imagínate, se meten 100 euros. Con un 10%, al año siguiente se tienen 110. Pero ¿qué pasa al otro año? Que ese 10% ya no se calcula sobre los 100 del principio, se calcula sobre los 110. Y así es como una bola de nieve que va bajando una montaña y se hace más y más grande. No para de crecer. Vale, la teoría es fantástica. Pero aquí es donde el sueño se da de bruces con la realidad. Y su primer gran enemigo es el tiempo. Porque claro, esos 45 años de la fórmula no son tan fáciles de conseguir como parece. Pensemos un poco. La fórmula mágica da por hecho que una persona empieza a invertir con 18 años. 18. Pero la realidad de hoy es muy distinta. Están los estudios, el máster, los primeros trabajos que son precarios. Vamos, que la mayoría de la gente, con suerte, no puede empezar a ahorrar y invertir de forma constante hasta que cumple los 30. Y ese retraso, esos años perdidos, son brutales. Y ojo a este dato porque es demoledor. Retrasar el inicio 10 años, que es solo un 22% del tiempo total de inversión, hace que se pierda el 50% del resultado final. La mitad del dinero, ¡puf!, se esfuma. Esto nos deja una cosa clarísima. Los primeros años son, pero de lejos, los más importantes de todos. Y mirad, este gráfico lo deja clarísimo. Con 300 euros al mes y una rentabilidad ya más realista, digamos del 7%, en 45 años se podría llegar a más de 1 millón de euros. Pero ¿qué pasa si se empieza solo 10 años más tarde? Pues que el capital final se desploma, se queda en poco más de medio millón. La diferencia es abismal. Es que las matemáticas aquí no perdonan. Bueno, ya hemos visto que el tiempo es un enemigo formidable. Pero no es el único, ni mucho menos. Hay otros factores que actúan como un goteo, lento pero constante, que van minando el patrimonio. Son lo que podríamos llamar el precio del crecimiento. Mirad la diferencia, es brutal. Un fondo de inversión de los de toda la vida, de un banco, te puede cobrar tranquilamente un 2% anual en comisiones. ¡Un 2%! Y en cambio un ETF, que simplemente sigue el mercado global, puede costar solo un 0,2%. Parece una diferencia pequeña, ¿verdad? 1,8%, pues de pequeña no tiene nada. Me encanta esta metáfora porque lo clava. Pagar comisiones altas es como intentar conducir un coche durante 40 años con el freno de mano echado. A ver, avanzar. Se avanza, claro, pero infinitamente más lento de lo que se podría ir. ¿Y cuál es el resultado de llevar ese freno de mano puesto? Pues 300.000 euros. Sí, como suena, 300.000 euros. Esa es la pasta que esa pequeña diferencia en comisiones puede llegar a costar a lo largo de toda una vida. Por eso es que elegir productos de bajo coste es, sin duda, una de las decisiones financieras más importantes que se pueden tomar jamás. Y seguimos sumando enemigos. Ahora toca uno, que es invisible, pero que duele igual: la inflación. Y esto es súper importante entenderlo bien. Una cosa es la cantidad de dinero que se tiene, el número, lo que se llama el valor nominal, y otra cosa muy distinta es lo que de verdad se puede comprar con ese dinero, o sea, el valor real.
Hagamos un cálculo rápido. Si suponemos una inflación media del 2%, que es algo bastante normal, ese millón de euros que se tendría en el futuro, en realidad tendría un poder de compra de solo unos 466.000 euros de hoy. O sea que la inflación, básicamente, a partir del millón por la mitad. Que oye, sigue siendo un dineral, por supuesto, pero desde luego no es el millón que uno tenía en la cabeza. Y para rematar, claro, no podía faltar Hacienda. El Estado es como ese socio silencioso que no hace nada, pero que siempre se lleva su parte. Y no es una parte pequeña, ¿eh? En España puede llegar hasta un 26% de las ganancias. Y claro, cada vez que se pagan impuestos, la bola de nieve del interés compuesto pues frena en seco. Vale, hasta ahora hemos hablado de matemáticas, de costes, de cosas tangibles, pero ahora viene el obstáculo más grande de todos. Y ese obstáculo somos nosotros mismos, nuestra propia psicología y, por supuesto, los imprevistos de la vida. Es que a nuestro cerebro le cuesta horrores entender el crecimiento exponencial. El interés compuesto es lentísimo y, seamos sinceros, bastante aburrido durante las primeras décadas. Fijaos en la curva. Después de 23 años de esfuerzo, que es la mitad del camino, apenas se ha acumulado una quinta parte del total. Es desesperante. Y es justo aquí donde muchísima gente tira la toalla, decepcionada. Porque la verdadera explosión, el crecimiento de verdad, ocurre justo al final del todo. Además, el plan del Excel asume que la vida es una línea recta y que nunca pasa nada. Pero la vida real no es así. De repente llegan los hijos, o la hipoteca, o una pérdida de trabajo. Se sabe que pausar la inversión solo 3 años puede costar más de 100.000 euros del resultado final. Y ya, el error fatal, el peor de todos, es verse obligado a vender por pánico durante una crisis. Porque ahí es cuando una pérdida que era solo teórica, en papel, se convierte en una pérdida real y definitiva. ¿Entonces qué? ¿Todo esto significa que ahorrar e invertir no sirve para nada? Pues no, en absoluto, para nada. Todo este análisis no busca desanimar, sino todo lo contrario. Busca que tengamos unas expectativas realistas, porque el objetivo, el de verdad, es otro muy distinto. Entonces, ¿cuál es la recompensa real de todo este esfuerzo? Pues son 3 cosas. Lo primero, la conciencia. Entender que cada día que no se actúa se está perdiendo dinero. Lo segundo, la seguridad. Llegar a la jubilación con, 300.000 euros en lugar de con 0, es que te cambia la vida por completo. Y lo tercero, la flexibilidad. Tener un plan, tener un colchón, da el poder de adaptarse a los giros que da la vida. A ver, que quede claro, invertir tiene sus riesgos. Por supuesto que sí. Pero no invertir tiene una certeza que es mucho peor. Una pérdida garantizada. Cada día que el dinero está quieto en el banco, la inflación se come un trocito. Ahí no hay riesgo, no. Ahí lo que hay es una pérdida segura. Así que, en resumen, vamos a olvidarnos de la cifra mágica del millón. El verdadero objetivo de todo esto es otro. Es construir conciencia financiera. Es lograr seguridad para el futuro. Y es tener la flexibilidad para poder vivir con un poco más de libertad. En definitiva, se trata de tomar las riendas. Por lo tanto, la pregunta final no debería ser si se va a llegar o no al millón. La pregunta de verdad es, ¿se va a llegar al final del camino con un buen patrimonio o con el arrepentimiento de no haber empezado nunca? Y esa decisión, claro, ya es de cada uno.